A todos, nos quedamos en la sesión anterior, nos quedamos en regla de la cadena, ¿verdad? O sea, derivar funciones compuestas, o sea, función donde, donde el argumento de una de ellas es otra función. Bueno, vamos a seguir haciendo algunos ejercicios de ellos para luego entrar a la diferenciación de funciones exponenciales y luego a la de funciones logarítmicas. Vamos a repasar algunos ejercicios. Bien, ahí rapidito. Vamos a ver. A recordar algunos. No recuerdo cuál fue el último que nos quedamos. Si alguno de ustedes lo tiene a mano. Burgos, Alba, Carmen, Diana. Si me ayudan, ¿cuál fue el último ejercicio que desarrollamos? Nadia. Wendy o Zulmi. ¿Cuál fue el último ejercicio que desarrollamos? Creo que mencionó usted que era el 3, Lo tiene ella a mano. Es que no recuerdo cuál era. Era el que dice g de x es igual a 1 sobre x a la 2 más x más 1. Todo esto entre paréntesis elevado a la 3. Ajá. Bueno, vamos a buscar uno similar ahí para encaminarnos entonces. Perfecto, gracias. Bien. Vamos entonces a escribir. Esto vamos a quitarle aquí. Vamos a ver. Bien, esta es la función y le piden la primera derivada, y'. Encontremos y' entonces. Antes de trabajar y', esta expresión la podemos trabajar un poquito nosotros. Algebraicamente la podemos escribir como, vamos a ver, voy a utilizar otro color. Esto es lo que nos están dando, pero eso nosotros lo podemos escribir como 10 sobre, paréntesis, x al cuadrado menos 4x más 1 a la 1 medio, ¿cierto? Así, ¿verdad? Pero esto al mismo tiempo lo podemos escribir como 10 por x al cuadrado menos 4x más 1. Y como pasó esto al numerador, entonces pasaría como a la menos 1 medio. A la menos 1 medio. Entonces con esta expresión vamos a trabajar, ¿verdad? Para que se nos facilite, obviamente. Entonces, si tenemos que y es igual a 10 por x al cuadrado menos 4x más 1 a la menos 1 medio, ¿sí? Entonces y', según utilizando la regla de la cadena, sería u sería esto, ¿eh? Todo esto que está acá dentro del paréntesis sería u. Entonces, si vemos como u esto, quedaría entonces, vamos a ver, menos 1 medio pasaría a multiplicar aquí con 10, quedaría 10 por menos 1 medio. Copiamos la función u, que sería x al cuadrado menos 4x más 1, y ese u a la menos 1 medio, menos 1, eso dice la regla, por la derivada con respecto a x, por la derivada con respecto a x de u. ¿Y quién es u? X al cuadrado menos 4x más 1. Ahí ya está planteada la derivada. Ahora solo falta concluir. Por lo tanto, sería 10 por menos 1 medio. ¿Cuánto es? Eso es menos 5. Menos 5 por x al cuadrado menos 4x más 1. Menos 1 medio, menos 1, eso es menos 3 medios. Menos 3 medios. Por la derivada de u. Y esa derivada de x al cuadrado menos 4x más 1, ¿cuánto es?
Eso sería 2x menos 4. Y de ahí solo organizamos ya. Y' por lo tanto es igual a menos 5 por 2x menos 4 por x al cuadrado. Incluso de un solo. Voy a omitir ese paso. De un solo, permítanme aquí. Aquí está el lápiz de nuevo. Sobre x al cuadrado menos 4x más 1 a la 3 medios positivo. Ahí ya puede quedar. Ahí ya estamos prácticamente. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Expresar el radical, pero no es necesario. Entonces yo creo que aquí ya está bien. Aquí hasta aquí lo podemos dejar. No vamos a abreviar nada más en ese sentido allí. Ya, hasta ahorita leo. Bien. Me dicen entonces si hay alguna duda para que la abordemos en ese ejercicio. Vayan leyendo esas definiciones, vayan leyendo esa teoría. Porque el día del examen no les va a dar tiempo para estar consultando todo eso ahí. ¿No hay pregunta en ese ejercicio? Ya. Bien, no hay pregunta entonces. Voy borrando. Borrar. Vamos con otra cosa. Bien, entonces f de x es igual a 1 sobre x al cubo menos x más 1 al cuadrado y eso elevado a la 4. Podemos simplificar esto un poquito más, ordenarlo un poquito más para que nos beneficie al momento de calcular la derivada. Sí podemos hacerlo para no aplicar el teorema del cociente aquí. Para no aplicar el teorema del cociente y estar aplicando al mismo tiempo la regla de la cadena. Entonces, ¿cómo nos evitamos un poquito ese esfuerzo ahí? Bueno, trabajando la función f de x, que sería igual aquí así, a x al cubo menos x más 1 elevado a la menos 2 y todo eso elevado a la 4. Pero como aquí tenemos potencia de potencia, entonces eso nos queda como x al cubo menos x más 1 elevado a la menos 8, miren. Y esto está más fácil para derivar. Por lo tanto, f, como yo lo puedo escribir como x al cubo menos x más 1 elevado a la menos 8. U sería esto que está dentro de los paréntesis, ¿ves? Dentro de los paréntesis este es u. Entonces es como que tengamos u a la menos 8. Acá coloqué prima. Aquí no tiene que estar esa parte ahí. Eso no está. Ahora sí. Aquí, Ahora sí, f', por lo tanto, f' de x va a ser igual a, ¿recuerdan la ley de potencia? Como decía, baja el numerador a multiplicar, el exponente a multiplicar, menos 8 por u, que en este caso es x al cubo menos x más 1 a la menos 8 menos 1. Utilizando la regla de la cadena sería por la derivada con respecto a x, ¿de quién?
de x al cubo, o sea, de u, de x al cubo menos x más 1. Por lo tanto, sería igual a menos 8 por x al cubo menos x más 1 a la menos 9 por, voy a usar el paréntesis, por, y la derivada de esto, ¿cuánto sería? ¿Alguien que me ayude? ¿Alguien que quiera participar? ¿Cuánto sería la derivada de esto que está aquí? X al cuadrado. Correcto, 3x al cuadrado menos 1, ¿verdad? 3x al cuadrado menos 1 y la derivada de esto es 0. Ahí está. Y por lo tanto ya terminamos. Por lo tanto, ¿qué nos quedaría? Simplemente nos quedaría ya ordenando menos 8 por 3x al cuadrado menos 1. Todo eso sobre x al cubo menos x más 1 a la 9. Así. Y ese es el resultado. Ese es f'. Eso es f'. Muy bien, tómenle captura de pantalla. Voy realizando el otro. 3, 2, 1 y borramos entonces. Dada f de x igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más 1. Encuentre d de f d de x. D de f d de x, así. Entonces encontremos la derivada. Esto lo podemos trabajar. F de x, que es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más 1. Se puede escribir como x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más 1 a la 1/2. Así. Bueno, hasta ahí ya lo podemos hacer. Ahora, aquí, ojo, porque vamos a aplicar regla de la cadena y vamos a aplicar el teorema del cociente. Por lo tanto, f' de x va a ser igual, aplicando la regla de la cadena, 1/2 por x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más 1 y elevada a la 1/2 menos 1 por la derivada con respecto de x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más 1. Y aquí es donde vamos a aplicar el teorema del cociente, ¿eh? Entonces eso sería igual a 1/2 por x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más 1 elevado a la 1/2 menos 1. Y 1/2 menos 1, ingresan en la calculadora y eso les tiene que dar negativo 1/2 por esta derivada, ¿eh? Entonces hay que acordarnos del teorema del cociente. ¿Cómo era el teorema del cociente? ¿Cuál era el teorema del cociente? Copiamos primero el denominador, ¿va? Copiamos el denominador, x al cuadrado más 1 por la derivada del numerador, con la derivada con respecto a x de x al cuadrado menos 1. Menos, copiamos ahora el numerador, que es x al cuadrado menos 1, y lo multiplicamos por la derivada del denominador, que sería x al cuadrado más 1. Así. Todo eso sobre el denominador, que es x al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no? X al cuadrado más 1 al cuadrado. Y aquí solo nos toca ir derivando eso que nos hace falta ahí, que aplicamos con el teorema del cociente. Entonces quedaría 1/2 por x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más 1, así, por esto que está aquí. Bueno, vamos a colocarlo de la siguiente manera. Voy a colocar paréntesis aquí. Y aquí el denominador, vamos a la línea fraccionaria. Entonces quedaría x al cuadrado más 1, x al cuadrado más 1, por la derivada de x al cuadrado menos 1. ¿Y cuánto es la derivada de x al cuadrado menos 1? La derivada de esta expresión, ¿cuánto es? ¿Alguien que me ayude? X. Pero falta el cociente allí. 2x. 2x, así es. 2x, perfecto. Menos, copiamos ahora,
x al cuadrado menos 1 por la derivada de esto que está aquí. ¿Cuál sería la derivada de esto? 2x siempre. También 2x, así es, correcto. Sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado, miren. Y aquí ya está la derivada. Aquí ya tienen la mayor parte del ejercicio. Ahora solo falta simplificar esto, ¿no? Esos productos hay que realizarlo y simplificar lo que se pueda. Ustedes en el caso siempre lleven el igual y sigan hacia abajo. Yo, obviamente, por el espacio, por las limitantes que tengo aquí, voy a seguir aquí, ¿ven? Aquí voy a seguir. Entonces copio un medio, que ya no tengo nada que hacer, x al cuadrado. Aquí se me olvidó el menos un medio, ¿verdad? Ese, solo lo mencioné y no lo copié. A la menos un medio. X al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más 1 elevado a la menos un medio. Elevado a la menos un medio. Aquí ya vamos a hacer algo. En el siguiente paso lo vamos a hacer, aunque lo puedo hacer aquí, pero ya vamos a hacer algo aquí. Vamos a ver. Hay que realizar esos productos. Hay que realizar esos productos, entonces me quedaría, vamos a ver. Me quedaría 2x al cubo más 2x menos 2x al cubo más 2x. Realicé estos productos, ¿eh? Menos aquí más aquí. Realicé esos productos. Menos por x al cuadrado menos x al cuadrado por 2x es menos 2x al cubo. Menos por menos 1 es positivo 1 por 2x, 2x es esto que está aquí. Todo sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Les decía que acá podemos hacer algo, es el recíproco. Como el exponente es negativo, cuando ustedes tienen, por ejemplo, a sobre b a la menos m, así, entonces ustedes pueden escribir también, esto que está aquí es igual a tener b sobre a, pero ya no a la menos m, sino que a la m. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de la ley de exponentes? Bueno, entonces eso mismo voy a seguir yo haciendo aquí. Un medio por x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado menos 1, pero ya no a la menos un medio, sino que a la un medio por. Y aquí, ¿qué se cancela? Bueno, miremos qué se cancela acá. Este 2x al cubo se va con menos 2x al cubo. Y 2x más 2x, eso es 4x, ¿verdad? Entonces tenemos 4x sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Y cerramos. Pero si ustedes miran, todo esto está multiplicando aquí, o sea que podemos cancelar este 1 medio por 4. 1 medio por 4, ¿cuánto es? Eso es 2, ¿verdad? O dividan 4 entre 2, que es lo mismo. 4 entre 2 es 2. 4 entre 2 es 2. Entonces me quedaría 2x. 2x. Entonces tendríamos 2x sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Y esto, como está elevado a la 1 medio, yo lo puedo escribir como la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado menos 1. Y esa sería nuestra respuesta final. Ahí no hay nada más que hacer. Bien, revisen el ejercicio. Revisen el ejercicio. ¿Cómo lo hicimos? Aplicando regla de la cadena. Vamos a ver. Lick, el Hola. 2x que está al final, ¿de dónde sale? Este. Sí, sí, sí. Bien. 4x por 1 medio. De aquí, miren. 4 entre 2, 2 por x. Ese es este 2x que está aquí. Ok, gracias. Bien. No. Es matemática aplicada a la administración y economía. Matemática.
Voy borrando entonces. ¿No hay más preguntas? ¿No hay más preguntas, jóvenes? Habemos 20 conectados. Julio, ¿todo bien? José Bueso, ¿cómo vamos? Kaylee, Marco Noguera, Marco Mejía, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Sí, Sí, licenciado, ya bien. le comprendí al ejercicio. Sí. Perfecto. Ajá, dígame. ¿Cree que puede explicar otro ejercicio o algo similar? Porque ya así con raíces me confundo mucho. Por favor. Ahí para no confundirse con las raíces, hay que repasar el tema de radicales. Por ejemplo, todo radical se puede expresar de la forma exponencial. Por ejemplo, es que realmente es lo mismo. La raíz cuadrada, cuando es cuadrada, no lleva índice. Entonces, si usted tiene la raíz cuadrada de A, eso se puede escribir como A a la 1/2. Si usted tiene la raíz cúbica de A, eso se puede escribir como A a la 1/3. Y así sucesivamente. Si usted tiene la raíz cúbica de A al cuadrado, eso se puede escribir como A a la 3, a la 2/3. A la 2/3, miren. Y así sucesivamente. Es una cosita que debería recordar para plantear esto aquí. De ahí lo demás es lo de la ley de potencia para funciones y luego lo que lo vimos como regla de la cadena. Sí, esto que está aquí lo pueden ver como una sola variable u, que es realmente una función esto, ¿no? Y eso es lo que nos dice cómo derivar ese tipo de funciones. Cuando tengamos funciones elevadas a exponentes. No sé si con eso o en alguna parte en específica tiene otra duda. En la parte de donde queda terminado el no Sí. se puede ver con una suma de cuadrado. Ahí, Aquí, ahí. desarrollar el binomio. Sí, correcto. No, Suma de cuadrado. no. Sí, pero no. Aquí no lo podemos desarrollar porque va a quedar más grande. Y recuérdese que el objetivo aquí es que todo quede más simplificado, llegue a su mínima expresión. Ok. Sí. Lick, ahí esa operación que usted hizo de 1/2 por 4 fue a conveniencia, ¿va? Porque no podía operarlo por la que hizo después en radical. 1/2 por 4. No, sí, se tiene que hacer. Recuérdese que este 4 es que está multiplicando todo esto, ¿eh? Como es multiplicación de fracciones, recuérdese que puede multiplicar numerador por numerador y así sucesivamente, y denominador por denominador. Entonces, esto no puede entrar esto a multiplicar dentro de esta raíz que está aquí, mire. Entonces puede multiplicarse con este 1/2. Es como que usted tenga 1 por 4x y 2 por x al cuadrado más 1 al cuadrado. Ahí es donde se hace la división, pues se hace la división realmente. Vamos a ver. Vamos a colocar un ejemplo con, por ejemplo, si usted tiene A sobre B por B, coloquemos aquí K sobre M por K sobre M, aquí es K sobre M, por B sobre, qué sé yo, B sobre Puede Z. ser. Ahí, o C, correcto. Ahora, ¿qué pasa aquí? Como es producto, acá está multiplicando, mire, yo puedo, esto es conmutativo, puedo escribir A sobre B por B sobre Z por K sobre M, mire, esto sigue siendo lo mismo. Luego, como yo sé que se puede multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador, yo puedo decir A por B sobre B por Z por K sobre M. K sobre M era K sobre M, mire. Y aquí aplico lo de la propiedad cancelativa. ¿Quién puedo cancelar? A B. O divide, pues. Por lo tanto, solo le quedaría, cancelé B, quedaría A sobre Z por K sobre M. Un ejemplo similar a lo que sucedió aquí. Esto lo mandé después. Todo este factor
Todo este es un factor, un medio es un factor, esto es un factor y este es otro factor, así como estos tres casos, es factor, 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 tres factores. Entonces, conmuté, se llama propiedad conmutativa, pasé esto para aquí y esto para acá. Entonces, pero eso no lo escribo porque eso se ve en métodos 1, entonces esa parte la puedo omitir, Pero sí sé que estoy dividiendo, por lo marqué aquí, 4 entre 2. Y 4 entre 2 es 2, multiplicado por este X que no desaparece ahí. Hoy sí, díganme. No, lo que yo estaba viendo es que usted multiplicó 1 por 4x y 2 por x al cuadrado más 1 elevado a la 2. Y luego hice el proceso más corto. Permítame. Hoy sí, le escucho, que estaba conectando esto aquí, tengo problemas con la tablet. Ajá. Le decía que multiplicó 1 por 4x y luego así es, perfecto. Y luego 2 por todo esto que está aquí bien. Exacto, luego, pero se omitió algunos pasos y por eso al final queda 2x sobre... Correcto. Ok. Correcto, sí. Perfecto. Usted ahí lo comprendió muy bien lo que acaba de hacer. Así es. ¿Alguna otra duda? No se queden con esas dudas. Yo sé que esas dudas de álgebra debieron ser bien evacuadas en métodos 1, pero si las tienen, no se preocupen. Aquí las pueden abordar también. Pasamos a otro ejercicio entonces. Espérenme, iba para el texto. Iba al texto porque ahora vamos, y allá vamos a ir mezclando ambos temas. Vamos a la derivada de funciones exponenciales y logarítmicas, capítulo 12.3, sección 12.3. Bueno, de las 12.2, yo espero que estén realizando ejercicios. Todos estos ejercicios ya los pueden resolver, miren, son similares, ¿ven? Allá lo teníamos a la 1/2, aquí está a la 1/4. Similar, miren. Allá, miren, teníamos a la que era, el que teníamos así similar a este. A la -8 creo que era. Algo así teníamos, no sé, no recuerdo bien ya. Lo acabamos de hacer ahorita, permítanme, vamos a ver si todavía está. No, ya se tuvo que haber borrado. Bueno, no lo tengo. Similar hicimos a uno de estos, ya trabajamos con raíces también. Aquí tienen que aplicar la ley del cociente, aquí la del producto y así sucesivamente. O sea, esos ejercicios ya los deberían de poder hacer. Yo espero que trabajen bastante en esto ya. Ahí les va a ir apareciendo la tarea. Y hoy sí, entremos a derivada de funciones exponenciales y logarítmicas. Todos conocemos ya las funciones exponenciales, ¿verdad? Las funciones exponenciales son todas las que tienen esta forma, miren. A a la X, donde A es un número y la variable es el exponente. La variable es el exponente. Entonces, en la aplicación de la derivada, ¿qué es la derivada geométricamente? Bueno, la derivada al evaluarla en un punto es la pendiente de la recta tangente a una curva, a la curva de la función. Si esta es la función, esa curva que miran allí, es la función f de x, que es una función exponencial, entonces, y está evaluada en 0,1, 0 para x y 1 para y, entonces la pendiente en ese punto 0,1, ¿cómo se encuentra? Bueno, número 1, encontramos la derivada de la función y luego evaluamos en 0. Ese 0 lo evaluamos en la función y así es como nos da la pendiente. ¿Y con la pendiente qué hacemos? Bueno, si sabemos que ya tenemos el punto, todo punto es x, y. Y no tenemos la pendiente de la tangente ¿quién me da la pendiente de la tangente? Esto, la derivada.
Entonces, con la pendiente y el punto, podemos recordar esta fórmula. Y menos y sub 1 igual a m, que es la pendiente, por x menos x sub 1. ¿Quién es y sub 1? Aquí está y sub 1. ¿Quién es x sub 1? Aquí está x sub 1. ¿Quién es la pendiente? La derivada de la función evaluada en ese punto, en 0. Y con eso encontramos la ecuación de la recta tangente a la curva. Ecuación de la recta tangente a la curva. ¿Qué es esa recta que miran allí? ¿Qué es esa recta que miran allí? Vamos a ver si me aparece el ejercicio anterior. No, ya no va a aparecer. No. Se borra inmediatamente cuando uno sale. Bien, entonces eso es una aplicación de la derivada. Así como nosotros nos enfocamos más en el análisis marginal. O sea que si tenemos nuestra función, cualquier función, entonces la derivada de esa función en nosotros representa la función, el análisis marginal de ella. El análisis marginal, que es en el caso del ingreso, del costo y de la utilidad, que es ahí donde nos hemos enmarcado nosotros. Bien, ahí está la forma clásica de dar la interpretación, o sea, encontrar la derivada por definición de la función exponencial. Y ahí tienen algunos cálculos y ahí está. Bueno, nosotros no nos vamos a enmarcar en verla toda, sino que simplemente vamos a decir que si y es igual a la función exponencial e a la x, donde e ya sabemos que es un número, entonces la derivada de y, ¿quién es? Es 2.7 y algo por allí. Ustedes lo pueden ingresar en la calculadora y ahí se los va a arrojar. Colocan, ya les voy a decir cómo van a colocar en la calculadora. Vamos a ver si esta que está aquí la tiene. Aquí está. Si no les aparece como LN, que es logaritmo natural, les tiene que aparecer del en chip, LN. Vamos a ver. En rojo es. Alfa tienen que darle. Y ahí les aparece 2.7. Alfa, ALPHA. Presionan esa tecla y luego la tecla LN, que es de logaritmo natural o logaritmo neperiano. Y ahí les va a aparecer, le dan igual y les va a aparecer 2.7. Tienen que tener esa calculadora, desde hoy empiecen a obtenerla, una calculadora Casio por lo menos de las más sencillas que tengan, por ejemplo, bueno, cualquier modelo Casio es bueno, con tal sea científica. Esta ni modelo tiene acá, no sé qué modelo será esta calculadora. Son pocas las funciones que me pueden arrojar. Entonces vamos a decir que si y es igual a e a la x, entonces la derivada de esta función y con respecto a x va a ser igual a e a la x. Miren. Ojo aquí, pero solo en este caso. Pero ¿qué pasa si ya no es e a la x, sino que fuese e a la 3x más 1, por ejemplo? O e a la 4x, a 4x al cuadrado más 2x más 5, por ejemplo. Cambia esta situación. Entonces, pero aprendámonos esta. Si y es igual a e a la x, entonces la derivada de y con respecto a x va a ser e a la x. Siempre va a ser así. Ahora, ¿qué pasa con la derivada de esta función? Y igual a x por e a la x. Miren, aquí hay un producto de funciones, ¿ve? Productos de funciones, donde aplicamos el teorema del producto, que ya lo vimos también. Ya lo vimos, y aquí está expresado, ¿ve? La derivada de y con respecto a x para el producto de funciones es u por la derivada de b con respecto a x más b por la derivada de u con respecto a x, ¿ve? Ojo allí. ¿Quién es u? Bueno, u podemos llamarle a la primera función. Bueno, aquí le llaman u, ¿a quién? A la primera función que es x. Y b, ¿a quién le llaman b? A la segunda función que es e a la x. Por lo tanto, la derivada de y sería u por la derivada de b más b por la derivada. Y es esto que está acá. ¿Ve? Ahí está englobado. Entonces, ¿quién es u? X. Bueno, copiamos x, miren.
por la derivada de b. Y la derivada de b es la derivada de e a la x. Y acabamos de ver que la derivada de e a la x es e a la x. Por eso eso aparece aquí. Más. Ahora copiamos b. ¿Quién es b? E a la x. Aquí está, miren. Por la derivada de u. ¿Y quién es la derivada de u? Bueno, es la derivada de x con respecto a x. Y la derivada de x ya sabemos que es 1. Y aquí está el resultado. Por lo tanto, solo factoriza e a la x. Por eso les queda x más 1 por e a la x. Ya factorizado. Miren. Está bonito. Ahora vean esta. ¿Eh? Vean esta. La derivada de y con respecto a x. Si y es igual a e a la x al cuadrado. ¿Eh? Ojo aquí. Ojo aquí, ¿cómo vamos a realizar eso? Bueno, era lo que les decía, que ahora el exponente es la función u. Y vamos a aplicar la regla de la cadena. ¿Qué dice la regla de la cadena? Que la derivada de y con respecto a x va a ser la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. ¿Ve? Esta es en su forma de representación de e a la u. ¿Y cómo obtenemos la derivada de e a la u? Ya sabemos que la derivada de e a la u es e a la u por la derivada de u con respecto a x. ¿Pero quién es u? X al cuadrado. ¿Y la derivada de x al cuadrado quién es? 2x. ¿Ve? Entonces colocamos e a la u por 2x. Entonces ya ordenándolo quedaría 2x por e a la u. Pero u ya habíamos definido que es x al cuadrado. Entonces por eso lo coloca de un solo. 2x por e a la x al cuadrado, miren. Y ahora lo generaliza. Viene el otro teoremita más general que el anterior. Si y es igual a e a la u, donde u es una función, entonces la derivada de y con respecto a x va a ser igual a e a la u de x, siempre van a copiar la misma función, por la derivada de u. Miren. Este teorema tienen que aprendérselo, tómenlo en nota ahorita para que cuando vayamos realizando los ejercicios se les haga fácil visualizarlo. Este teorema es importantísimo. Vamos a ver entonces. Derivada de la función exponencial entonces. Vamos a ver. De la función exponencial, busquemos algún ejercicio. Acá está expresado de otra manera, ¿ves? La derivada de la función e a la interior, bueno, interior es una función con respecto a x, va a ser igual, copian e al interior por la derivada con respecto a x de interior. Otra forma de verlo. Y esta es una forma particular. Si y es igual a e a la k por x, donde k es un número, por ejemplo, si es e a la 5x, e a la 20x, e a la 40x, o e a la menos x, o e a la menos 5x, de forma rápida vamos a saber que la derivada de y con respecto a x va a ser k que está aquí, miren, k por e a la k por x. Y de ahí vienen las aplicaciones. Y luego vienen con los logaritmos que ya nosotros vamos a llegar ahí. Solo quiero capturar algunas. Bueno, acá esta tabla pueden tomar nota de esta tabla también para ir realizando los ejercicios. Bien, elija, vamos a ver quién es. Diana, elija un ejercicio, Diana, del 1 al 10. Diana. El 5. Sí. El 5. Ay, pero el 5 parece que ya estaba hecho. Parece que ya está hecho el 5. Lo estuvimos leyendo ahorita. Bueno, hagámoslo. Hagamos el 5. Dice que la función es y igual a e a la x al cuadrado. Vámonos entonces a la pizarra. Dice que la función es, bueno, el ejercicio número 5. El ejercicio número 5 dice que y es igual a e a la x al cuadrado. Y lo que vamos a encontrar es la derivada de y con respecto a x. Eso vamos a encontrar. Por lo tanto, si y es igual a e a la x al cuadrado, entonces y', hay que utilizar aquí la regla de la cadena. ¿Cómo era? La derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y
con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. ¿Quién sería u aquí? Ayúdeme a alguien, vamos a ver. Permítame. Sería la U. No, ahí no podría ser E. En la función exponencial X. no. X al cuadrado, correcto. X al cuadrado sería U. O sea que en esa función ustedes tienen que ver esto, que está escrito de esta manera, Y igual a E a la U. ¿Sí? Pensemos en esto, que Y es igual a E a la U, donde U es X al cuadrado. Por lo tanto, Y' sería entonces la derivada de Y con respecto a U. ¿Y qué vimos nosotros? Que la derivada de E a la variable, ¿a qué era igual? La derivada de E a la X, ¿a qué vimos que era igual? La derivada de E a la X será E a la X, ¿se acuerdan? Vamos a ver. Si teníamos Y igual a E a la X, entonces la derivada era igual a E a la X. Si teníamos que Y era igual a E a la T, la derivada de esa función sería E a la T. ¿Cierto? Por lo tanto, entonces, ¿cuál sería la derivada de E a la U? E a la U. E a la U. Pero yo no puedo escribir E a la U porque estoy trabajando en términos de X, entonces escribiría E a la U. Pero ¿quién es U? Acabamos de decir que es X al cuadrado. Por, voy a colocar el punto yo. La derivada de U con respecto a X. ¿Quién es U? X al cuadrado. U es igual a X al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de U con respecto a X? ¿Cuál es la derivada de esto que está aquí? 2x. 2x, correcto. Entonces, por 2x, miren, por 2x. Por lo tanto, Y' es igual a 2x por E a la X al cuadrado. Miren. Eso sería. Esto solo son notas, esto lo voy a borrar. Esto no va. Eso es el recordatorio y esto sí. La regla de la cadena Lick es como una racionalización, va. No, regla de la cadena es que va derivando hacia adentro de la función. Hacia adentro de la función. Porque son funciones con posición. O sea, una función dentro de otra. E a la U por sí sola es una función, pero U no es una variable, porque U representa a otra función que es X al cuadrado. E representa una función, E a la X es una función, pero aquí no tengo E a la X, tengo otra función en el numerador, entonces sería E a la X al cuadrado, tengo que derivarla. Permítanme. Si fuera E a la X a la 1/2. Ahorita voy. ¿Qué pasaría si fuese Y igual a E a la X a la 1/2? Así. También Y', así de forma rápida, sería 1/2. Aquí regla de la cadena, miren, 1/2 por E a la X a la 1/2 menos 1 por la derivada con respecto a X de E a la X. ¿Y cuál es la derivada de E a la X? Ya la vimos, ¿no? La acabamos de ver. 1/2 por E a la X a la ¿cuánto? 1/2 menos 1 es a la menos 1/2. A la menos 1/2. Ajá. ¿Por cuánto? La derivada de E a la X es E a la X. Y ahí E a la está. X. Correcto. Entonces quedaría Y' igual a 1/2 por E a la X por E a la X a la menos 1/2. Y de ahí se puede reordenar un poquito más. Que es un caso que usted plantearía ahí, ¿verdad? Tómele captura a eso entonces. Ahí se alargaría más el proceso. Bueno. A ver, aceptar a Minta.
Bien, nos quedamos aquí entonces. Mañana seguimos con más ejercicios y vamos a entrar a la derivada de funciones logarítmicas. Lean un poquito sobre las propiedades de las funciones, de la exponencial y de la logarítmica, para que no nos cueste el momento de trabajar con ese tipo de funciones. Repasen un poquito sobre funciones exponenciales y funciones logarítmicas. Bien, nos vemos entonces mañana, jóvenes. Buenas noches.